Vamos al capítulo 1 de Lucas, que estuvimos la semana pasada. Hemos estado viendo acerca de los ángeles, el nacimiento de Jesús. Hemos estado viendo cómo los ángeles en sueños aparecen a José. Hemos estado viendo cómo después también le dicen que vaya a Egipto. Después hemos venido y que vuelva de Egipto. Después nos hemos ido a Lucas y la semana pasada estuvimos viendo este texto en Lucas capítulo 1 que vamos a volver a leer en estos primeros, en este capítulo, y tuvimos una parte, pero no lo terminamos todo. Yo no me acordaba muy bien y hoy he visto el estudio porque no me acordaba muy bien dónde lo habíamos dejado, así que bienvenido, Pepe. Pues más o menos, pues después de recordar un poco el estudio de la semana pasada, pues vamos a continuar, pero vamos a leer el capítulo de nuevo, una parte. Dice, versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hasta aquí, hasta aquí vamos a leer. Vimos casi todo el pasaje la semana pasada, nos quedamos solamente casi ya en lo último. Vimos como hay una pareja, un matrimonio ya de años. Él se llama Zacarías, es sacerdote, el nombre significa Jehová se acuerda. Vimos cómo estaba casado con Elizabeth, que significa Dios es plenitud o Dios es nuestra promesa. Vimos que era un matrimonio ejemplar en muchos sentidos, era un matrimonio que eran justos, era un matrimonio que andaban irreprensibles y era un matrimonio que conocía la palabra y obedecían también la palabra. Pero no tenían hijos, y ella era estéril y ambos eran ya de edad avanzada y ya supongo que ya, como hablamos la semana pasada, el hecho de tener un hijo a esta altura ya no lo contemplaban, pero estaban orando, se habían llevado orando y no sabemos si seguían orando, pero se habían llevado orando por mucho tiempo por esto. Él es sacerdote, está en el templo, le toca el ministerio en el templo durante esos días, y de pronto, cuando está orando en la hora del incienso, se le aparece un ángel del Señor y se pone a la derecha del altar, y como no podía ser de otra manera, vimos que él se tuvo temor y el ángel le dice que su oración ha sido oída y que tendrá un hijo, y además le dice se va a llamar Juan. El ángel es el que le va a decir se va a llamar Juan, que como sabéis significa el Señor es bueno o don de Dios. Y después hay una serie de calificativos
que Lucas, que el ángel habla acerca de Juan el Bautista, y llega un momento en el que dice Zacarías al ángel, el versículo 18, ¿en qué conoceré esto? ¿En qué conoceré que vamos a ser padres? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Lo que está diciendo es de sentido común, es así. Pero fijaros la respuesta del ángel. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Ahora se identifica. La semana pasada vimos en el texto que el ángel le habla, pero no se identifica, y ahora cuando él pregunta cómo va a ser esto, es cuando el ángel se identifica y le dice, yo soy Gabriel, que significa varón de Dios o Dios es fuerte. Depende de las fuentes que uno pueda investigar. Dios, varón de Dios o Dios es fuerte. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y el colmo, versículo 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bien, el ángel se le acerca, el ángel le dice que va a tener un hijo. El ángel le dice que se va a llamar Juan. Hasta aquí todo bien, hasta aquí todo bien. El ángel después, Zacarías, ante esta situación, le pregunta, muy bien, yo me quiero un hijo, pero hay un pequeño problema, es que somos muy viejos, es que ya tenemos ya una cierta edad. ¿Y qué es lo que hace el ángel? Se identifica el ángel Gabriel. ¿Y qué es lo que le hace el ángel Gabriel? La señal que hace, la disciplina que le pone, quedarás mudo. ¿Por qué pasa esto? ¿No es demasiado duro? O sea, un hombre ya mayor, que es sacerdote, que es un hombre que está trabajando para el Señor, que está sirviendo, y ¿por qué él durante 9 meses va a estar más calladito que la mano? ¿Por qué le manda esto? Pues porque no tenía la fe completa en lo que estaba diciendo el ángel. O sea, a pesar de que él no se había identificado, pues debe creer de primeras, porque sabía que era una palabra que Dios le había enviado. Perfecto. Vemos aquí que le dice que quedará mudo. Sin embargo, con Sara, que también se estuvo viviendo de cuando vivió los días, a mí no le hace, le dijo, está reído, y ella no, él sí está reído. Pero, sin embargo, aquí le manda que iba a quedar mudo, ¿no? Que no iba a hablar hasta que no. Y el mismo texto nos dice por qué. ¿Y por qué no se identifica? Porque tú no creíste. Porque la a primera no se identifica. Yo soy Gabriel y va a pasar esto. Lo dice después. Sí. A veces tú hablas con una persona y al cabo de un rato, hablas con la persona y dice, yo me llamo Pedro. Pero eso es al cabo de un rato. A veces desde el principio, pero en este caso el ángel se presenta, el ángel no tiene necesidad de decirle, de hecho no sabemos el nombre del ángel que José vio en sueño, no aparece su nombre, no sabemos quién es. Podemos conjeturar que era Gabriel, pero no se sabe, ¿no? Y hay ángeles que se presentan y tampoco se identifican, tampoco sabemos su nombre. Los dos únicos ángeles que sabemos su nombre son Gabriel y Miguel. El caso es que a lo largo de la conversación se identifica y le dice, yo soy Gabriel. Y está diciendo aquí el motivo real de por qué Zacarías se va a quedar mudo. Y es que fijaros que le dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día, versículo 20, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Por cuanto no creíste mis palabras. Es decir, lo que Zacarías estaba, en el corazón de Zacarías, lo que había era incredulidad. Una cosa es que tú recibes una noticia, porque después, por ejemplo, cuando vayamos a María recibe el anuncio del ángel también, y María le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pero es diferente. Ahora cuando vayamos es diferente. Ella le hizo una pregunta.
es una pregunta, pero aquí, y no es una pregunta que surja de la incredulidad. Aquí es que él no se lo cree. Aquí es que no, y el ángel lo sabe, el ángel lo detecta. Y el ángel comisionado por el Señor, por la autoridad de Dios, porque si no el ángel no lo hubiese hecho, hace un milagro. Hacer que una persona se calle es un milagro, pero hacer que se calle durante 9 meses es un super milagro. Le hace que se quede mudo, mudo por causa de su incredulidad. Es que yo pienso que aquí Zacarías, porque yo sé de Zacarías, pensó más humanamente, yo viejo, mi mujer vieja, sin tener cómo se va a ver en una relación para poder traer familia. Entonces pensó más en las cosas que no podía hacer, en su bebé, por cómo eran viejos, en lo que le faltaba eso, y más que en el poder del quien se lo estaba anunciando. Y a veces podemos caer nosotros también en eso. Esto que estoy diciendo es muy importante, porque sabéis, hermano, alguien decía una vez, no recuerdo el autor, pero es un autor bastante conocido, yo creo que ya está con el Señor. Este autor, que ha sido pastor de varias iglesias también, decía, si tú puedes explicar un milagro, no es un milagro. Si tú puedes explicar un milagro, no es un milagro. Los milagros, por definición, no se pueden explicar. Si tú puedes explicar el milagro, entonces es algo lógico, es algo razonable, es algo coherente. La mayoría de las cosas se pueden explicar, pero hay otra serie de cosas. ¿Quién puede explicar que Jesús anduvo sobre el mar? ¿Quién puede explicar que Jesús levantara a los muertos? ¿Quién puede explicar que el sol se detuviera? ¿Quién puede explicar? Es que eso no se puede explicar. Entonces ahí entra el tema de los milagros. Aquí está poniendo un milagro. Aquí está diciendo, os vaya a quedar. Y el problema es que ante esa noticia, en vez de estar con preguntas, con cosas, cómo será y cómo lo podremos y cómo estará mi mujer y seremos capaces de educarlo bien con la edad que tenemos, y es que ve lo que ha dicho el ángel de nuestro hijo, lo importante que va a ser nuestro hijo, ese tipo de cosas. Lo único que él, ante toda esta expectativa, esta cosa, él dice, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Y parte desde la incredulidad. Sí, porque el hombre podía haber dicho también, mi mujer, yo soy viejo, mi mujer vieja, no tengo poder de nadie, pero sé que si Dios quiere, si puedo, eso es, hacer. Ese es el punto. Entonces, ¿qué me decía yo ahora lo que te estaba? Yo voy a decir otra cosa. Cuando nosotros oramos por alguien y vemos que sanará, y ponemos como reverencia, ¿no? Que el Señor, y nosotros creemos que ha sido obra del Señor, que ha sido un milagro. Pero tú no le puedes explicar a los demás porque ha habido un tratamiento, ha habido una operación, ha habido medicina, han intervenido cosas y la gente, si tú le dices un milagro, lo único que puede ser por gracias, porque Dios ha ayudado, porque Dios ha hecho posible que la medicina le haga efecto, que le lleguen puestos, en fin, que Dios ha podido intervenir y guiar las manos del médico, ¿sabes? Pero decir un milagro, No, la persona incrédula es muy difícil de explicar. Si somos nosotros los clientes y tenemos dudas también, y a veces somos los más incrédulos nosotros. Pero es verdad que a veces Dios y para nosotros es un milagro, a veces, por ejemplo, con lo que tú has dicho antes, con un tratamiento y tal, pero otras veces no hay tratamiento, otras veces no está la mano del médico. Otras veces directamente Dios es el que sana. Yo alguna vez he comentado que yo participé en una oración por un hermano que tenía un tumor en la cabeza y se le quitó, y ahí está, después de un montón de años. Y ahí no hubo ninguna intervención médica, se le quitó. Entonces, hay milagros que nosotros como creyentes sabemos que son milagros. Y hay situaciones, no solamente en temas de enfermedades, en temas de trabajo, en temas de hijos que se apartan y tú ves después cómo esos hijos vuelven al Señor, en situaciones que no acabamos de entender bien, y Dios hace un milagro. Pero el problema no es lo que la gente pueda pensar, ¿no? Al fin y al cabo,
llegamos hasta donde llegamos y no podemos, no somos capaces de poner la piedra a los demás, ni podemos ni sabemos. Ahora, el problema somos nosotros, que como creyentes que conocemos la palabra y sabemos la escritura y conocemos el poder de Dios, que a veces en vez de ser crédulos en el sentido de tener fe, somos incrédulos y no aceptamos, no confiamos, no creemos en las promesas del Señor, en lo que Dios hace y lo dejamos todo a la ciencia. Esa es otra. O sea, esa es otra. Otra es que a veces decimos, Señor, da sabiduría a las manos del médico o da sabiduría a otra persona y quizás le damos más importancia al humano, al ser humano que va a hacer esto, que al propio Dios. Que también que tenemos que tener cuidado con eso. Dios usa a los médicos. Yo me ¿Sí? refería a lo que tú habías dicho, que lo que había dicho ese pastor, de que un milagro no se podía explicar. Entonces, a una persona que sana, pero que sana, después de haber tenido un tratamiento, no le podemos decir, no podemos explicarle que ha sido el Señor el que ha puesto su mano y el que ha ayudado a sanar. No me decir nomás que ha sido voluntad del Señor y que la ayuda del Señor ha podido tener, pero decirle que ha sido sanado completamente por el Señor, pues, ¿cómo se lo explica? Explicándoselo, diciéndoselo. Pero es que sí, claro que te pueden decir, pero es que entonces ¿dónde está la mano, lo que le han puesto, el tratamiento, el médico, eso no te pueden decir. Diciéndoselo. Después que cada uno haga lo que crea oportuno. Pero lo que no podemos hacer es callar una buena noticia porque esa persona a lo mejor va a decir, bueno, eso es un milagro. Nosotros compartimos, y por ejemplo nosotros compartimos el caso de Ana Belén, y el caso de Ana Belén fue muy grave, y no voy a entrar, pero era muy grave. Entonces, y nosotros lo que tenemos que hacer es proclamar las buenas nuevas y compartir lo que Dios ha hecho. Entonces, no nos vamos a quedar callados porque la otra persona pueda pensar que es algo de la ciencia. Yo te digo lo que Dios ha hecho, después tú te lo crees o no te lo crees. Ya está. No, pero Dios se glorifica. Yo era referirme a lo que tú habías contado, de que había dicho este hombre. Y incluso con tratamientos y con cosas. Tiene que ser la voluntad del Señor. Hay personas que se van. Que se van. Y hay personas que con tratamiento y con situación muy complicada están ahí. Entonces, la voluntad del Señor. La voluntad del Señor y la fe también. Y la fe. Que no quiero decir que las personas. No, pero lo que tenemos que hacer nosotros es ser creyentes en el sentido de creer lo que Dios hace y después compartirlo. Y que Dios se lleve la gloria. No una virgen, no un santo, no un hombre, sino que Dios se lleve la gloria. Y después ya la persona ya no se puede hacer. Pero no vamos a callar lo que Dios ha hecho porque la gente pueda pensar que es algo humano. No. Que yo pienso que la fe es creer sin ver. Entonces, nosotros muchas veces tenemos situaciones que debemos de creer, aunque no veamos lo que queremos ver. Y Zacarías, como no veía, pues no creyó. Y entonces yo creo que el Señor lo castigó 9 meses porque, como él no le dio la gloria al Señor en su tiempo, luego, porque él lo pasaría mal 9 meses sin poder decir que iba a ser papá y la ilusión que tenía sin poderlo contar, porque era mudo, eso lo pasaría mal. Pero también él diría, como no glorifica al Señor en su tiempo, luego ya en esos 9 meses no pudo hacerlo, por no hacerlo cuando debió de hacerlo, porque no tuvo la fe suficiente. Sí. Y a nosotros nos puede pasar muchas veces lo mismo, cuando tenemos algún problema o con una enfermedad, lo que sea, sabemos que el Señor nos sana, pero siempre estamos con un cuidadito orando, con un cuidadito compartiendo, y luego cuando el Señor sana o responde la oración, entonces se nos escucha el gloria a Dios, gloria, aleluya, no sé qué. Pero ese gloria a Dios y ese gloria, aleluya lo tenemos que decir antes de que pase lo que le hemos pedido al Señor. Sí. Y si no pasa, la gloria y la aleluya se la lleva el Señor igualmente. Sí. Totalmente. Mirad lo que dice el versículo 26 en adelante. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida,
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué aprendemos aquí del ángel Gabriel? Le contesta a María, le explica a María, ¿no? María, ¿cómo será esto? Le da una explicación detallada. Si comenzamos por el principio, fijaros que nos dice en el versículo 26, al 6º mes, al 6º mes de hablar con Zacarías, al 6º mes el ángel Gabriel fue, y fijaros que dice enviado por Dios, enviado por Dios. En el versículo 19 nos está diciendo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Estoy delante de Dios y he sido enviado a hablar. Y aquí vuelve a decir, enviado por Dios a una ciudad de la ley. No va por su cuenta propia, sino que va enviado por el Señor a una virgen desposada con un varón que se llama José. José significa el que añade o el que aumenta. Es un nombre precioso, el que añade o el que aumenta. Y dice que de la casa de David el nombre de la Virgen era María. María significa la amada, la amada, es un nombre precioso, la amada. Y el Señor del cielo le dice, Gabriel, ve a este lugar, a este sitio, a Nazaret, aquí te vas a encontrar con una chica, con una muchacha. Y le vas a anunciar a esta muchacha lo que te voy a decir. Y el ángel Gabriel va comisionado, enviado por el Señor. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y le da una bendición, bendita tú entre las mujeres. Fijaros, el ángel, las cosas tan hermosas que le está diciendo a María, salve, como un saludo, muy favorecida, el Señor es contigo, el Señor es contigo, el Señor es contigo. ¿Somos conscientes, subiendo la escalera, que el Señor está con nosotros? ¿Somos conscientes cuando estamos en la plaza de abasto comprando que el Señor está con nosotros? ¿Somos conscientes cuando nos duele la cabeza que el Señor está con nosotros? ¿Somos conscientes cuando tenemos problemas con la gente que el Señor está con nosotros? ¿Somos conscientes que el Señor está con nosotros cuando tenemos miedo? ¿O cuando estamos solos? ¿Somos conscientes de que el Señor siempre está con nosotros? El Señor es contigo. ¿Somos conscientes de eso? ¿O también? Algunas veces se nos olvida. Se nos olvida algunas veces. Pero ahí está el Señor para recordarte. Yo me acuerdo más cuando meto la pata. Ay, Señor. Siempre. Sí. Siempre más cuando meto Que me la has visto, pata. que me has escuchado. Sí. Todo lo que he escuchado, Señor lo que he visto, Señor lo que he pensado. Pero también tenemos que pensar en esos momentos en el que el Señor se puede sentir complacido y contento con nosotros por lo que vemos, por lo que pensamos o por lo que hablamos, ¿no? El Señor es contigo. Hay una promesa de Él. O sea, el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. No hay ni un solo momento que el Señor esté con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. El Señor está con nosotros
en nuestro caminar, desde que comenzamos en Cristo, desde el día, el momento, el tiempo en que queremos en Cristo, en nuestra peregrinación hasta que lleguemos a la eternidad. Todos los días el Señor está con nosotros. No tiene que venir un ángel para recordarnos, como Gabriel, porque lo conocemos en su palabra y lo creemos. El Señor está contigo, siempre. Y eso nos debe de dar ánimo, fuerza y alentarnos. El Señor está contigo, siempre. En los momentos buenos, que gracias a Dios son muchos, y en los momentos malos, que también hay de todo. También está el Señor con nosotros. Y fijaros que dice, bendita tú entre las mujeres. Nunca sabremos, porque la palabra de Dios no lo dice, nunca sabremos, hasta que lleguemos al cielo y preguntemos, nunca sabremos por qué eligió a María. ¿Por qué eligió a María? ¿Por qué no eligió a Salomé? ¿Por qué no eligió a Miriam? ¿Por qué no eligió a Rebeca? ¿Por qué no eligió a Piri Suárez? No lo sabemos. Pero Mira, se acabó tarde. la Piri Suárez de aquella época. ¿Por qué no eligió a otra muchacha, a otra señora, a otra? Eligió a María. No sé, porque la palabra de Dios no lo dice. No dice. ¿Qué eligió a David con los 12 hermanos que eran más grandes y más altos que él? Tocó el corazón. El Señor elige a las personas. Pero en el caso de David sí dice un varón conforme a mi corazón. Pero en el caso de María. Pero María Jesús no tenía que venir de una descendencia de David. Ya. Porque María ya estaba elegida. Porque María estaba elegida. Ya estaba elegida desde siempre. Descendiente de. Por ahí tendría que tener un como. Adiós, Pili. Así que fijaros que le dice el ángel, bendito tú entre las mujeres, más ella, claro, como le ha pasado a los demás, como le pasó a José, como le pasó a Zacarías, como le pasó a todo el mundo, más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que esa mutación sería esta. Es interesante porque aquí ella se turbó por las palabras, no tuvo miedo por la apariencia. No tuvo miedo en el caso de Zacarías, sí. Sabía, oye, que esto que lo es. Pero ella no, ella como que lo asimiló, como que lo vio algo natural. No sabemos muy bien si no se vio que tenía otras visitas angelicales o se esperaba algo, no lo sabemos. El caso es que ella no dice el texto que ella se turbara por la presencia del ángel aquí, sino que lo que dice se turbó por sus palabras, por lo que le dice. Que el Señor ya había preparado su corazón para recibir esa. Ya. Sí, y era como si estuviera esperando, porque sí. el Señor ya le había preparado su corazón para recibir esa noticia. Ya. De alguna forma estaba preparada, porque es interesante, que no se turba. Si tú ves las veces que aparecen los ángeles, en la mayoría de las ocasiones, incluso gente experimentada del Señor, como Juan vio en la isla de Palmo un ángel y se tiró a sus pies muerto de miedo. Entonces, y era Juan, se había estado con el Señor Jesús, lo había tenido, y sin embargo María no tiene. Ahora es la palabra lo que dice. ¿Cómo? ¿Qué me está? Se turba ante estas palabras, y entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Claro, porque ella conoce que está virgen, que no ha conocido varón. Si se le presenta a una mujer que ya está casada, no va a tener esa duda de que podía tener un hijo. Pero a una mujer que no conocía varón, decirle que iba a ser madre y demás. Con José también, ¿José se turba o José acepta, o no sé, le habla el sueño? Le habla el sueño, sí. Es otra manera de entrarle. Fijaros que después de decir el ángel a María, además, otra cosa que me llama la atención en todos estos episodios que estamos leyendo de los ángeles es que conocen a la persona por su nombre. Conocen a José, a Zacarías, conocen el nombre, y aquí también conocen el nombre de María y la identifica María.
no le dice muchacha o señora o no le dice María. Conoce nuestros nombres. Yo no sé si los ángeles conocen nuestros nombres, pero en este caso aquí... Estamos escritos en el libro. Estamos escritos en el libro de la vida, pero no sé si los ángeles abren el libro de la vida. Pero son enviados por Dios y Dios le dirá lo que tienen que hacer, ¿no? Y que decir. Por eso digo que si Dios conoce nuestros nombres, están escritos, si nos manda un ángel a decir sí. El Señor no hace falta que vea el libro, pero Él sabe nuestros nombres de sobra. Pero es verdad que cuando Él le dice, vete a Nazaret, a tal aldea, en tal calle, con una muchacha que se llama María. Estoy seguro que el Señor le dice, porque los ángeles no son omniscientes, los ángeles no lo saben todo. Yo tengo ya el mensaje y el sitio preparado. El GPS lo lleva... Ahí, sí. Esa. Sí, pues para confirmar, dice María, yo no soy María. A ver, venga, entonces... Sin pérdida. No se pierde, ¿no? Rectificado. Cuando lo mismo pone, si yo voy a ir a algún sitio y me dice alguien, mira, ve a tal sitio, tal calle, y él pregunta por Sí, Ana y yo llego a esta calle donde me han guiado Que me pierdo. y pregunto por Sí. En las que ha hecho lo mismo. Sí. Ha ido guiado allí y a saber el nombre de quién tenía que hablar. Sí. Me recuerda de alguna forma un poquito diferente, pero me recuerda el caso de Saulo de Tarso, cuando el Señor se le revela y Saulo se queda ciego durante 3 días y el Señor le dice, ve a tal sitio, a la calle que se llama derecha, a tal casa habrá un hombre que se llama Ananías, habla con él, o sea, le dice un GPS, le dice el Señor exactamente, pero en este caso es Jesús, quien se le revela, quien se lo dice, y él va directamente con la indicación de Jesús. Aquí es un ángel el que el ángel va a donde el Señor le ha dicho, y además no solamente va a donde el Señor le ha dicho, sino que conoce el nombre de María. Esto es un consuelo, hermano. Es un consuelo que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros y conoce nuestros nombres. Y cuando conoce nuestros nombres, conoce también nuestra personalidad. Y sabe cómo somos por dentro. Y sabe las cosas buenas que tenemos y las cosas malas que también. Lo que necesita un toque de Él y lo que hay que mejorar también. Y, el Señor nos conoce. Nosotros podemos ocultar información a los demás. Podemos dar una cara diferente delante de los demás. Podemos vivir una doble vida, una vida de hipocresía o de falsedad. Pero el Señor nos conoce, María. Te conozco. Nos conoce hasta la médula. Conoce nuestro nombre y conoce cómo somos. Y como dijo alguien, aún conociéndome con la maldad que yo tengo, aún conociéndome, fue a la cruz a morir por mí. Conociéndome. Que tú vayas a la cruz por alguien que no conoce y tú digas, bueno, pero sabiendo todo cómo somos, que estamos llenos de pecado, Él fue a la cruz a morir por nosotros, conociéndonos. ¿Qué más vemos? Fijaros que dice, y ahora, dice el ángel, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lo mismo que el ángel le dice también a José en sueño. Le llamará su nombre Jesús, el que salva. Y fijaros lo que el ángel está aquí también profetizando, ¿no? Diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo que está diciendo aquí son cosas muy importantes en cuanto a la vida y al ministerio y a la eternidad también en relación con Jesús. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino nunca tendrá fin. Y encontramos ahora la pregunta de María, que tiene que ver un poco con lo que vimos antes con respecto a Zacarías. Zacarías se queda mudo por incredulidad, pero aquí María dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, tal y tal, el Espíritu Santo, ¿por qué a María no le dice, por qué no castiga a María? ¿Qué diferencia hay entre María y Zacarías? A uno le deja mudo y a la otra no.
Cuando también pregunta, ¿qué diferencia hay? Pero a lo mejor la manera de preguntar. Yo veo que aquí el ángel tenía discernimiento, porque para mí hay poca diferencia, pero fue un mensajero, pero después tenía la capacidad de saber la diferencia de la pregunta. El ángel, no solo Dios, porque fue enviado con un mensaje, pero después de escuchar, fue el ángel de ver la diferencia, tenía discernimiento de saber la diferencia. No fue de volver a Dios y digo, me ha contado eso y ¿qué hago? No, en el momento sabía la diferencia. Una cosa importante que pone aquí en el versículo 30, cuando dice, porque has hallado gracia delante de Dios. Importante, La gracia. tú tienes gracia delante de Dios, todo es una maravilla. Que digas, Dios, mi gracia está sobre ti. Todo lo más grande. Pues sí. Ya la conocía al Señor de antemano, sabía cómo era. Por eso fue, y aunque le hizo esa pregunta, ya el corazón de María lo conocía a él. No hallaba en ella hipocresía ni falta de fe, la conocía. Una confirmación de esta, has hallado gracia ante de Dios, te desarma ya. Eso es ya más grande. Entre el verbo conocer y el verbo ser, yo veo ahí la diferencia. O sea, yo quiero conocer cómo va a ser esto. O yo quiero, y la otra pregunta es, ¿qué va a ser? O sea, ¿cómo será esto? O sea, ella daba por hecho con esa pregunta que iba a ocurrir algo. Sin embargo, Zacarías era como... Yo soy viejo. Explícamelo con detalle. Explícame, Zacarías, ¿qué detalle? a decirle en andaluz. Explícame de qué va la cosa, porque es que me parece que no es como es. En andaluz. En la versión que tengo yo dice, la pregunta de Zacarías, ¿cómo podré estar seguro de eso? Y de María es, ¿cómo será posible eso? Claro. Esa es la diferencia. Lo daba por hecho. Lo daba por hecho. La pregunta es, Ella Sí. lo daba por hecho cuando dice... No ¿cómo dudaba. será esto? Y el otro, Sí, no duda. No No duda. duda en cuanto, sino cómo será. ¿Cómo será? Pero ¿Cómo será? Zacarías no estaba seguro. Esa Eso es. respuesta. Eso es. Ella sabe lo que va a pasar, pero dice, bueno, yo sé que voy a llegar allí, pero ¿cómo voy a llegar? Pero sabe que va a llegar. claro, porque Está dispuesta. Y ella sabe confiar en lo que escucha de Dani. sabe que ese mal tiene que tratar de un varón. Y no por ese varón, ¿cómo va a hacer eso? Dice, vale, esto va a ocurrir, pero vale, yo doy que sí, que va a ocurrir, pero como no. Y en ese sentido, a lo mejor diciendo, ¿quién eres tú para decirme eso, Zacarías? Por eso Gabriel dijo, yo soy Gabriel. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Sí, sí. No sé. Y fijaros que cómo será esto, pues no conozco varón, la respuesta es lógica. Pero entiende lo que va a pasar. Y respondiendo el ángel, fijaros que el ángel le dice a Zacarías, le dice, por causa de tu incredulidad te quedarás mudo. Por causa de tu incredulidad. Aquí no dice incredulidad, ¿eh? Aquí dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo será esto? En la respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Le pregunta cómo y el ángel le responde y le da unos argumentos bastante, es un argumento también de poder de Dios y de fe. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. De hecho, hoy no lo estamos viendo porque no podemos ver ahora todo, pero el nacimiento de Jesús, aparte de los ángeles, también está lleno de la obra del Espíritu Santo. Zacarías y Elizabeth fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando María a los 6 meses va y se encuentra con su prima, Juan y dice el texto que estaba lleno del Espíritu Santo. Simeón estaba lleno del Espíritu Santo. También Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, todo lo que tiene que ver también con el nacimiento de Jesús, aparte de los ángeles, también tiene que ver con la preciosa doctrina del Espíritu Santo también, cómo participa también. Y aquí se ve claramente en el nacimiento, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios te cubrirá con su sombra,
Y fijaros que ya desde el principio el ángel está diciendo, el ángel Gabriel está diciendo lo cual el santo ser, lo califica de santo ya. El santo ser se ha llamado hijo de Dios. Y ahora va a una cosa un poco más terrenal. Después de decirle esto, algo que ella conoce mejor. Y es, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Es como diciéndole, han estado mucho tiempo orando, son personas mayores, pero Dios también ha respondido en su vejez, y este es el 6.º mes para ella. Y da un dato que en el texto que hemos leído antes no, sabemos que era estéril porque el texto lo dice, era estéril, pero aquí vemos un dato más así, es que la gente la llamaba estéril, ahí va la estéril. Ahí va, y la llamaban estéril, porque no podía tener hijos. Esto de los motes y de las cosas que serán. Pues ahí le decían, ahí va la estéril, o he hablado con la estéril, no sé cómo lo harían, pero lo que nos está diciendo el texto es que la llamaban. No sabemos si está diciendo que estaba, digamos, en su familia, que le decían la estéril, por lo cual sería muy feo, o en la calle, en las que le conocían, puede decir, ahí va la estéril, que posiblemente, porque a veces somos muy crueles a la hora de decir las cosas. La llamaban así, porque no podían tener hijos. Y ahora fijaros lo que dice el ángel Gabriel. Porque nada hay imposible para Dios. Tú has dicho antes algo interesante en la oración. ¿Qué pasó con tu niño? Es una sobrinita. Una sobrinita. Sobrinita. Bueno, nosotros no sabíamos que mi cuñada estaba embarazada. Y bueno, pues mi madre vino para acá y todo eso. Nos dimos cuenta que mi cuñada estaba enferma, cosa que no nos quisieron decir. Como a los 3 meses nos damos, ya la niña en casa nos manda un video, bueno, nos hace una videollamada a mi hermano y nos muestra una bebé que casi la acababan de sacar. Y es que había nacido de 29 semanas. No se formó, o sea, estuvo para cumplir los 7 meses de gestación. Le pegó a ella preeclampsia, a mi cuñada. Estuvieron a punto de morir las dos, tanto la bebé como mi cuñada. Mi cuñada se pudo restablecer, la bebé la dejaron interna y por gracia de Dios, pues esa bebé se salvó y ahí está la bebé luchando. Ahorita ya ahorita en enero, si Dios lo permite, cumple el añito y ahí está. Los doctores le dicen que tiene el desarrollo de ella, a pesar de todo, son 3 meses que tiene de retraso, pero aún así esa niña está, pero como que yo la miro a ella y me parece que fuera una niña como de su tiempo, porque yo digo yo, Señor, ¿cómo hace el Señor su misericordia pues en uno? Porque de 29 semanas es bien complicado de que un bebé se pueda pues vivir, porque también tengo el caso de otra sobrinita en el 2014, mi hermano pequeño también, la bebé se le murió así, tuvo de 29 semanas, casi similar al caso de mi sobrina, y la bebé solo duró una semana, no logró solo una semana, pues. Y en el caso de mi sobrina, qué cosa que nadie sabía que está, ahí está ella, y es una niña tan activa, que da o sea, yo solo la conozco por videollamada, pero me da una alegría y digo, Señor, ¿cómo hace el Señor en ella? Pero bueno, yo también pido por mi hermano, porque él va a la iglesia, él es un ícono de la iglesia y todo, pero, ¿cómo le podré decir? Sus hijos digamos, mis sobrinos se han criado en la iglesia, se criaron. Y digamos, a la bebé no la han presentado hasta el momento a la iglesia. Entonces son cosas que a veces nosotros los seres humanos tenemos eso, ¿verdad? Que nosotros sabemos de la palabra del Señor y por gracia del Señor la bebé está ahí, pero al final pues como que también tiene eso de que no han presentado al Señor. Darles a gracia al Señor de que la bebé está ahí. Entonces, bueno, yo le doy gracias por la vida de la bebé. Le pido por mi hermano, por su esposa, ¿verdad? Porque si Dios les dio esa bendición,
es por algo. Sí, sí. Pero para Dios es que la maravilla de Dios es eso. Nada es imposible Es para que Dios. nada es imposible para Dios porque... Uno de mis mejores amigos, y aquí algunos lo conocen, se llama Pepe Roma Santa. Pepe, que tiene más o menos mi misma edad, y nos conocemos desde hace muchísimos años, y nos convertimos más o menos al mismo tiempo. Él nació con 7 meses. Con 7 meses. Y fue un cura a darle la extremaunción. Fue un cura a darle la extremaunción pensando que iba a morir con 7 meses. 7 meses. Y ahí está. Se ha hecho un hombretón y... 7 vecinos sí he escuchado yo. Sí, sí. 7 meses puede. Sí, sí. El día de yo estaba en el cortijo, pero así me he hecho la... Pues nada hay imposible para Dios. Nada es nada. Nada hay imposible para Dios. Absolutamente. De mi niño también sucedió algo muy... A mí me pasó que en mi embarazo, pues, todo iba bien con el bebé. Entonces, la doctora me decía que todo iba bien. El primer ultrasonido me dijo que iba bien, el primer, que lo hacen como a los 2 meses. Pues la doctora se dejó un poco, hasta como los 7 meses me manda a hacer un ultrasonido, que es casi los últimos meses del bebé. Y entonces, cuando llego, fui la última que le hacen los ultrasonidos. Pues yo iba emocionada porque el niño me movía, que como activo, como ahora. Y entonces, cuando la doctora me hace el ultrasonido, yo miro que ella se queda muy... Iba de mirar la pantalla del monitor. Y entonces ya por último me dice, señora, me dice, no es definitivo esto, me dice, pero estoy viendo, me dice, de que su bebé no viene en buenas condiciones. Entonces digo yo, o sea, yo lo que hice pues aguantármela como madre. Digo yo, pero ¿cómo? Mire, me dice, pues me explica ella, mire, las mediciones de la cabecita del bebé, me dice, viene como que tendrá hidrocefalia, me dice. Cuando ella me dice hidrocefalia, yo no me imagino a los niños que padecen de eso. Y digo yo, o sea, yo me imaginé el pasar por eso, y digo yo, bueno, pero ¿cómo? Pues miren, las medidas del bebé están más grandes que la medida. Y entonces me dice, pero mire, me dice, ahorita no podemos hacer nada por el bebé, me dice. El bebé si viene así, dice, hasta que él nazca, dice, vamos a ver si se puede operar, sí, doctora, pero ellos sufren así bastante, sí, pero no sabemos realmente las condiciones para que viene su bebé. Pues yo llegué a mi casa y me dice mi mamá, ¿qué tal te fue? Pues bien, le digo, bueno, no, le digo yo, es un varón, porque yo pensaba que era una niña, estaba otra niña, y entonces es un varón, le digo yo, pero no sé si alegrarme o no sé, Leo, porque viene con la doctora me dijo que venía con el problema de hidrocefalia. Pasé esa noche, mi bebé, la niña iba a cumplir 3 añitos, la niña, y entonces le digo yo a mi mamá, no, estoy con eso, que mi bebé va a sufrir, le digo. Entonces, bueno, yo llorando. En la noche me entró aquella como, no podía ni dormir. Le digo a mi hija, a mi mamá, estábamos en la misma casa casi, o sea, unas casas pegadas así al lado. Le digo a mi hija, a mi mamá, y me entró como aquella necesidad. Y digo yo, Señor, le digo, pero si tú me has dado este bebé, pues tenés las fuerzas para sacarlo adelante, ¿verdad? Por lo que me ha dicho la doctora. Y entonces me levanté como eso de las 12 de la noche y le digo a mi mamá, teneme la niña. Y mi mamá me dice, ¿qué vas a hacer? Entonces le digo, nada, mami, yo puedo pensar qué voy a hacerle. Porque en esos momentos también el enemigo está como que queriéndote ahí. Digo yo, no, mami, le digo yo, voy a ver, le digo yo, que no sé, le digo. Y yo pensando en el niño, que esa situación. Y entonces se levanta mi hermano y mi mamá y me dice, mira, no te preocupes, me dice. O sea, como dice él, si el niño viene así con ese problema, me dice, conozco como familia y ponete en las manos de Dios. Que como sea, me dice, nosotros te vamos a apoyar y Dios te va a ayudar también, me dice. Ahí anoche pasé una noche terrible, fue como un viernes.
Y me dice la doctora, que hace otro ultrasonido, donde le miren cómo viene todo, el cuerpecito y todo. En ese tiempo estaba en la sanidad pública, pero en eso ya después me pasé a la seguridad social, que es muy diferente aquí, es muy diferente así como la situación en Honduras. Pues entonces ya me pongo en la seguridad social por parte del papá de ellos, y entonces ya ahí llego yo y había sacado una cita para hacerme otro ultrasonido ahí. Ahí ya le hacen uno de los exámenes más delicados, por cierto. Y entonces me dice mi mamá, mira, me dice, espérate el otro ultrasonido que te tienen que hacer allá, me dice, antes que te pongas con ellos. Porque me dijo la doctora que tampoco le podía estar haciendo muchos ultrasonidos porque le podía dañar tanto los rayos al feto, o sea, al niño. Ya el niño estaba desarrollado. Y entonces viene y le digo, bueno, señor, digo, me voy a calmar y que seas tú proveyendo y voy a esperar esta semana. Pues me pasó ese viernes, ya el sábado y domingo me sentí como más relajada. Me sentía más relajada, digo, voy a esperar. Pasó esta semana. Me dice mi mamá, te voy a acompañar, me dice, para que no vayas sola. Mi mamá padece diabetes y da la casualidad que esos días se metió un clavo oxidado en el pie. Mi mamá le toca la linterna a ella. Me voy yo con la preocupación de eso y todo, bueno, el caso que me voy sola yo. Digo, Señor, que sea tu voluntad y tú el que me acompañes. Me voy sola. Fui la segunda persona que atendieron en el ultrasonido. Pues entonces yo no le digo nada al doctor de lo que me había dicho la otra doctora. Pues ya entro y entonces lo único que me dijo el doctor, ¿y usted qué va a tener? Me dice, gemelos, me dice, o trillizos. Me dice, no, le digo yo, le uno, que se barrigón que tiene. Y digo yo, bueno, digo yo, pues me acuesto. Y empieza la enfermera, la ayudante, y me empieza a echar todo y me hace el ultrasonido. Pues yo miro que el doctor no me dice nada, y mide y todo. Pero yo con aquella cosa en mi corazón, me digo, Señor, decía yo. Y entonces después viene el doctor y me dice, ¿qué tienes? Me dice, ¿cuántos hijos tienes? Me dice, no, este es el segundo, le. ¿Y qué tienes, niña? Le. ¿Y quieres saber? Me dice, ¿qué vas a tener? Sí, doctor. No le dijo, sí, doctor, quiero saber. ¿Vas a tener un varón? Me dice. Bueno, y ya pues ya lo miro que termina él y me dice, doctor, le digo yo, mira, ¿está bien mi bebé? Sí, tu bebé viene perfecto, me dice. Y yo cuando me dijo eso, digo, Señor, digo yo, es que él obra de todas las maneras. Y digo yo, esa es una prueba, digo yo, que muchas veces nosotros no le damos la importancia a su amor, pero... Y ahora yo miro a mi bebé y lo miro tan inquieto y digo, ay, pero por lo menos te tengo sano. Yo, es inquieto, pero yo te tengo sano. Hay muchas madres que no tienen esa bendición. Sí, sí. Nada es imposible para Dios. Así es. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese testimonio. Bueno, familia, y ya terminamos con el versículo 38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí vemos otra vez la fidelidad, la obediencia a lo que ha dicho, y el ángel cuando termina su misión, se fue, y el ángel se fue de su presencia de una vez que hizo su cometido. Amén. 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 Peter, ¿se puede saber el tiempo de Zacarías que estaba haciendo esto en el templo? ¿Hay algo escrito por ahí? ¿El tiempo del año te refieres? Sí, me refiero. ¿El sacerdocio? ¿El sacerdocio de Zacarías? Bueno, el sacerdocio de Zacarías era 2 veces al año. Había creo que eran 24.000 sacerdotes lo que había. Era una barbaridad. Y solamente había un templo. Entonces, por suerte tocaba y era 2 semanas al año lo que hacía. Aquí coincidía la semana de Zacarías y después ya volvería otra vez a los 6 meses que lo haría otra vez. Pero más o menos era eso. Pero saber, vamos a ver, si fue... El tiempo. No, si fue en mayo, si fue en enero, si fue en agosto. Yo no lo he estudiado. No, pero es que por algún lado se sacó.
hay algo escrito. Y más o menos se sabe. Ya. Más o menos es la fecha de que Más o menos, anunciaron a María. más o menos. sobre junio, julio. Ya, yo te digo, yo no lo pues, se puede averiguar, se puede estudiar, se puede. Es que hace ya mucho tiempo que lo estuvimos mirando pero no viene la escritura, viene fuera. Claro, pero eso porque coincidió que era en la época en que fue anunciado también la de María. Ahora, como no sabemos también exactamente en qué tiempo nació, el niño, entonces... Bueno, familia, nos despedimos y...